momento fundacional de la literatura, que es el momento en el que el niño se va a ir a la cama, y de esto voy a hablar ahora en el texto que he escrito para esta ocasión. Y entonces el niño, que no quiere que el adulto se separe de él, porque teme la oscuridad de la noche, entonces le pide que permanezca un rato sentado y naturalmente le pide una historia, que le cuente una historia. Bien, para mí ese es como os decía hace un momento, el lugar donde se funda la literatura, donde se cuentan las historias por primera vez y donde esas historias tal vez se vuelven más significativas y más necesarias, porque el niño no pide que se le cuente un cuento por capricho, sino porque realmente necesita escuchar esa historia, ¿no? Necesita escuchar la historia por el valor mismo de la historia, pero también por sentirse acompañado por el adulto que se la está contando, que el cuento siempre tiene este doble valor, ¿no? Bien, y las palabras con las que se cuentan esa historia, como os decía hace un momento, son palabras que pertenecen al mundo de la intimidad. Es decir, habría dos tipos de palabras, las palabras del día y las palabras de la noche. Las palabras de la noche, por cierto, es el título de una novela preciosa de Natalia Ginzburg, que es una escritora admirable, ¿no? Y si no la habéis leído, es una escritora de la época del neorrealismo italiano, de Pavese, de Bassani, de Pratolini. Y bueno, y ella tiene una novela que se llama Las palabras de la noche, que es una historia de amor, ¿no? De una muchacha de provincias, todo lo que le sucede, ¿no? En esa búsqueda de su amor, ¿no? Bien, y esas son las palabras de la literatura. Las palabras del día son las palabras de las que nos servimos para comunicarnos en nuestra vida práctica, en nuestras tareas habituales, ¿no? Las palabras con las que pedimos las cosas, con las que vamos al trabajo, con las que, en fin, comentamos las circunstancias de nuestra vida, ¿no? Pero hay otro tipo de palabras que son diferentes, y esas son las palabras que no se vocean en las calles, las palabras que parece que se necesita la proximidad de alguien atento y que espera lo que nosotros le podamos decir, ¿no? Y esas palabras que se dicen al oído son siempre las palabras de los poetas, las palabras de los cuentos, las palabras en las que también un niño espera escuchar esa historia que venga un poco a poner orden en ese caos que es siempre el mundo del niño. Bien, porque la literatura, el mundo de los cuentos, tiene que ver con el misterio, pero también tiene que ver con otra cosa que es tan importante, y es con la emoción, con el temblor, con la posibilidad de sentirse uno vivo. Entonces allí donde alguien tiembla, o bien de deseo, o bien de miedo, o bien buscando algo, anhelando algo que no tiene, en ese lugar se está empezando a contar una historia, se está empezando a contar un cuento. Por eso digo que la segunda cualidad de la palabra poética de la que yo estaba hablando, al lado del misterio, es la capacidad de conmovernos, la capacidad de hacernos temblar de una manera o de otra. Una de las cualidades que tiene la palabra poética es la capacidad de vincular mundos que nos parecen que están separados, que es lo que hacen las habichuelas mágicas de Jack. Las habichuelas mágicas consiguen conectar el mundo real con el mundo de la fantasía. Pero la palabra de los cuentos, la palabra poética, hace que realidades que en principio parece que están separadas se unan. Por ejemplo, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, el mundo de los animales y el mundo de los hombres, el mundo de los niños y el mundo de los adultos, el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres. Realidades que parecen separadas y que, sin embargo, gracias a la literatura, gracias a las palabras de la poesía, a las palabras de los cuentos, conseguimos unir. La palabra del cuento es como un puente que nos permite relacionar realidades que en principio parece que no tienen nada que ver una con la otra. Y por eso en los cuentos los animales hablan, por eso en los cuentos los adultos pueden entender a los niños, lo que es muy difícil que suceda en la vida real, ¿no? Y por eso en los cuentos hay grandes amores, ¿no? Que son los que viven los hombres y las mujeres cuando se encuentran, ¿no? Y hasta en los cuentos viven los muertos. Los muertos regresan de ese mundo perdido que es la muerte y pueden hablar y comunicarse con los hombres. El mundo del cuento hace posible todo eso. Chesterton solía decir, esta es una frase que me gusta, me encanta, que el dragón ya existe en el interior de los niños y que lo que hacen los cuentos es darle el caballero que le permite enfrentarse a ese dragón. El dragón simboliza los impulsos destructores inherentes a la naturaleza humana, el ello freudiano,
y el caballero el impulso socializador de esos impulsos, el yo que permite controlarlos y servirse de su fuerza. Este esquema puede aplicarse a todos los cuentos en que aparecen brujas, ogros y otros monstruos devoradores, y entre ellos a Caperucita Roja de los hermanos Grimm. Muchos adultos no quieren contarles estos cuentos a los niños por el temor a poblar sus noches de pesadillas, pero se equivocan al pensar así. El miedo ya está en el niño, y lo que hacen los cuentos es darle recursos para enfrentarse a él. Estos cuentos, además, no solo tratan de los peligros del mundo, sino que les hablan a los niños de sí mismos, de aquello que son más allá de lo que a sus padres les gustaría que fueran. Hay un niño Jekyll, obediente y siempre dispuesto a hacer lo que los adultos le piden, y un niño Hyde, siempre metido en asuntos peligrosos. Estoy hablando de la novela de Stevenson, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y lo bueno de Caperucita es que no es enteramente ni uno ni otro. Y todos los protagonistas de los cuentos, si lo pensáis, son un poco así. Viven entre la razón y la locura, entre el principio de realidad y el principio de placer, entre el mundo de la abuelita y el mundo del lobo.